Buenas noches para los que ya han llegado puntual a la cita. Mientras damos espera de que lleguen un poquito más, vamos a iniciar con la lectura de nuestra contrapartida. Luis, no sé si esté por ahí. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Ludari. Vamos a leer la contrapartida 5437 del 16 de noviembre de 2020. En un artículo escrito por Lisa Powell, Damien Lambert, Nicholas McGuigan, Asna Prasad, Jerry Lynn, titulado Fomentar la creatividad en la auditoría a través del juego de roles co-creado, editado por Accountant Education. Se lee, este documento investiga cómo el juego de roles co-creado auténtico puede ayudar a los estudiantes de auditoría a desarrollar la creatividad, una actitud muy necesaria para los auditores. Los juegos de roles utilizados en la educación en auditoría suelen ser enfoques de casos estructurados y formales, lo que limita la creatividad de los estudiantes. Por el contrario, este juego de roles les permite a los estudiantes interactuar con un artista de performance y los anima a traer sus intereses, experiencias vividas y contexto de auditoría al desarrollo de un guión gráfico y un juego de roles. Un total de 650 estudiantes de una gran universidad australiana participaron en esta innovadora tarea de juego de roles y 313, el 48.2%, respondieron a una encuesta de seguimiento. Si bien algunos estudiantes experimentaron dificultades con la ambigüedad y la naturaleza relativamente desestructurada, la mayoría de los estudiantes percibieron una mayor creatividad y habilidades humanas e informaron altos niveles de compromiso, motivación, motivación y entusiasmo. Te lo dicen los muchachos ahí. En general, este estudio contribuye a la literatura sobre juegos de roles contables al mostrar que los juegos de roles co-creados pueden ser herramientas de enseñanza efectivas para mejorar el desarrollo de habilidades creativas y brindar a los estudiantes una experiencia educativa enriquecedora. Todavía no hemos podido convencer a los académicos de la contabilidad del modelo de competencia expuesto internacionalmente por el IASB, luego de un proceso de consulta muy amplio que le garantiza una legitimidad mundial. Ese modelo enseña que una persona competente tiene que reunir conocimientos, habilidades y actitudes. Entre las habilidades, hoy se repite
dentro y fuera de la profesión de los contables, que se requiere ser creativo e innovar. El artículo citado es uno entre tantos sobre educación de contadores, que ya son muchísimos. Mientras tanto, nosotros nos movemos dentro de otros enfoques, aunque pedagógicos y didácticos, pero no contables. La creatividad requiere de un escenario de libertad, de independencia, que, como se anota en lo transcrito, no puede estar estructurado. Por ello, varios de los juegos preparados por nuestros docentes no sirven. Cada profesional académico cree que su práctica le permite conocer al mundo. Falso. Cada uno conocemos hasta donde nos alcanza el brazo. El juego de roles, que no sabemos qué tanto se usa en Colombia, ayuda a los estudiantes a tratar de pensar como se lo señala el libreto. Es valioso en ese sentido, pero no para impulsar la creatividad. Las profesiones liberales dedicadas a las empresas tienen permanentemente que ofrecer nuevas soluciones a los nuevos problemas que éstas experimentan. No es cuestión de vez en cuando, sino de todos los días salir al frente y empujar el horizonte mucho más allá. Hay que educar, formar con esa visión, no con la de repetir lo que nuestros dogmáticos enseñan. Hernando Bermúdez Gómez. Bueno, si alguien del auditorio quiere hacer alguna reflexión al respecto, mientras tanto voy a colocar una que nos envió la compañera Carmen. Muy buenas noches para todos. La contrapartida de hoy tiene una característica relevante de los contadores públicos: la creatividad en el ejercicio de nuestra profesión. Siendo la creatividad la capacidad que tenemos los contadores públicos de generar cada día nuevas ideas o nuevos conceptos, que habitualmente producimos soluciones originales para cada empresa en particular. La creatividad es sinónimo de un pensamiento original. Yo lo describo y lo asimilo como al juicio profesional original de cada contador público, de una imaginación constructiva y de pensamiento divergente o creativo. Por eso, cada día los contadores públicos, al asumir retos en cualquier campo de nuestra vida profesional, debe ser un contador público competente, adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias frente a los constantes cambios en el ejercicio de nuestra profesión. Ese es mi comentario de parte de Carmen Elena Torres López. Mil gracias. Gracias, James. Bueno, Carmen Elena, muchísimas gracias a usted por el comentario. Bueno, ahorita diremos de que me apoyo en el comentario que hizo Carmen y en lo que dice el doctor Bermúdez, de que ahorita nosotros como profesionales, a raíz de la emergencia sanitaria, yo creo que la creatividad tiene que salir, tiene que aflorar mucho más. Ya de que ya lo que antes se hacía de estar únicamente analizando cifras, o sea, bueno, no vamos a dejar de hacerlo, pero ese análisis de cifras tiene que arrojar un resultado adicional y con ideas hacia el negocio, para que siga habiendo pues negocio en marcha con las ideas que nosotros de pronto podamos compartir hacia los empresarios. Si de pronto alguien quiere hacer algún comentario al respecto, bienvenido. Abre el micrófono. Bueno, no siendo más, entonces doy la bienvenida a todos los que acudieron a nuestra cita semanal del Salón Contable, a los que se unen por primera vez, esperando que este sea un espacio donde puedan fortalecer cada vez más sus conocimientos. Damos, en nombre del Salón Contable, damos la bienvenida al doctor Carlos Manuel Llobet San Nicolás, contador público. Obtuvo diploma Fundación de Formadores en NIF por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
FACSTE cuenta con programas de alta gerencia expedido por el Instituto, perdón, por el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Venezuela, un certificado en presentación de información financiera internacional expedido para la Association of Chartered Certificate Accountants del Reino Unido y un posgrado en NIF en la Universidad de los Andes, ULA, Venezuela. En el plano internacional, entre el 2016 y 2022, ha sido y será miembro del SMI implementación Grupo ISMEI, un grupo asesor del IASBI, Consejo Emisor de la NIF, es invitado regular a importantes eventos internacionales como conferencista e instructor de innumerables cursos, autor del libro de impuestos diferidos, donde se desmitifica el paradigma de la complejidad de su cálculo. El día de hoy nos comparte el tema de la importancia de ser un buen asesor para los negocios de nuestros clientes, muy de la mano con la lectura que acabamos de hacer. Entonces, con ustedes, no siendo más, el doctor Carlos Manuel Llobet. Doctor, el auditorio es suyo. Bien, pues. Gracias, James. Gracias a todos por estar participando de este evento. No sé si están viendo la lámina, me parece que no. Me parece que... No, señor Carlos, no se aprecia. ¿Debo compartirlo nuevamente, será? Sí, Por favor. Ok. Ya, ahora sí. Está en... Ahora sí, ¿se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Sí, Estaba de alguna manera pensando acerca de la creatividad del contador. Y si bien todo lo que dijeron es cierto, me preocupa el exceso de creatividad. El exceso de creatividad también está impactando la profesión y es algo que también tenemos que de alguna manera medir. Pero sí es importante que nos involucremos cada vez más y seamos dentro de la ética lo más creativos posibles, evidentemente. Estoy de acuerdo con ese tema totalmente. El tema al cual voy a hacer referencia en el día de hoy es un tema totalmente diferente al que suelo referir, como son, ya ustedes saben, las normas internacionales de información financiera, los aspectos técnicos más complejos. Me encantan temas como impuestos diferidos, combinaciones de negocio, pasivos laborales que utilizan el método del crédito, de la unidad de crédito proyectada, consolidaciones de estados financieros, todas esas cositas que de alguna manera le dan complejidad a nuestra vida y de alguna manera salsa y sabor. Pero muchas veces se nos olvida que existen otras facetas de nuestra profesión y algo que a veces olvidamos porque estamos muy enfocados en los temas, actualmente temas NIF y temas de impuestos, por supuesto. Y es algo que nosotros debemos considerar porque teniendo en cuenta de que trabajamos con auditorías, con asesorías, con trabajos especiales, con outsourcing de procesos contables en los clientes, somos personas que conocemos el negocio por dentro. Podríamos decir, conocemos la bestia por dentro. Eso, he tenido conversaciones con amigos. Recuerdo una persona que compraba acciones en el mercado de valores de los Estados Unidos. Y me decía, Carlos, pero es que lo que tú sabes es lo que yo quisiera saber, porque con la información que tú manejas, yo podría comprar acciones, las mejores acciones o las que están de alguna manera más asociadas con la probable ganancia futura. Y la verdad que hicimos un ejercicio y ese día vamos a leer el periódico. Y leímos el periódico y en el periódico decía caída del precio del petróleo, una caída brutal del precio del petróleo. Cónchale, ¿qué podría hacer? ¿Qué inversión se podría hacer en una ocasión como esta? Y entonces cuando uno acude a los conocimientos que uno tiene de la operación por haber hecho auditoría, por haber trabajado
en procesos de outsourcing, en procesos de asesoría. Yo le dije, bueno, pero si baja el precio del petróleo, las acciones de las compañías petroleras, pues evidentemente van a bajar de precio. Pero, ¿quién se favorecería? Si baja el precio del petróleo, baja el precio del combustible. Si baja el precio del combustible, las compañías que trabajan con combustible, pues van a tener más ingresos porque sus costos van a ser menores. Entonces, ¿qué tal si buscamos acciones, por ejemplo, de compañías de transporte? Y efectivamente nos metimos en el mercado de valores y había parte de UPS y FedEx, habían otras compañías en el mercado de valores de Estados Unidos. Y entonces él se atrevió a hacer una pequeña inversión en esa compañía, producto de lo que yo le había mencionado. Y a las 2 semanas había duplicado su inversión. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros tenemos conocimientos de algo que puede ser muy, muy positivo para alguien que lo necesita, y muchas veces por estar enfocados en las NIF, en el impuesto, en los papeles de trabajo, muchas veces perdemos la oportunidad de hacer este tipo de asesoría. Vamos, en principio, como les dije, una faceta diferente a cursos y conferencias NIF. Vamos a hablar de la importancia de ser un buen asesor para los negocios de nuestros clientes. Y la agenda, bueno, básicamente una pequeña introducción. Vamos a hablar de diferencias entre la información financiera para efectos contables y para efectos gerenciales. El método inicial utilizado para generación de beneficios del negocio. Vamos a hablar de un método que probablemente no hayan escuchado, el método de valoración de inventarios NIFO, que se trata del Next In, First Out. Por supuesto, un método que no está ni siquiera aprobado, ni se puede utilizar para efectos de preparar información financiera de acuerdo con normas, pero un método NIFO, ya vamos a hablar de él. Después vamos a hablar de ciertas cosas que nosotros podríamos utilizar para asesorar clientes, como cómo convertir en variables los costos fijos, algo que podría ser muy útil tanto para el cliente como para nosotros en el caso de que nos dediquemos a este tipo de trabajos, de asesorías y hacer que las compañías ganen más. Ahí vamos a hablar de un caso de un camión, un caso de unos radiadores, unos casos con los que me he conseguido casualmente o de alguna manera directamente en la prestación de otro servicio, y la posibilidad de por carambola poder dar este tipo de asesoría. Vamos a hablar de la capacidad de generar beneficios de los activos. Tasa interna de retorno, capital de trabajo, flujo de caja proyectado en el proyecto original versus lo que está ocurriendo en la realidad. Porque tenemos que pensar en posibles soluciones. Yo soy de los que digo que pensar y solventar problemas produce ingresos. De hecho, los clientes terminan llamándote para todo, incluso para cosas que no son contables, porque te tienen confianza y esta es la persona que me puede ayudar también en esto. Ciertas actividades que probablemente los clientes no incorporan como una actividad rutinaria, como es el tema de la actividad del revenue management, como algo imprescindible. Vamos a hablar un poquito de eso, de la importancia de tener una actividad de revenue management en la compañía. Así como las evaluaciones periódicas de lo que es el ambiente laboral, el ambiente legal y el ambiente fiscal relacionado con el negocio. Son cosas que no se pueden dejar pasar mucho tiempo sin estar conversando acerca de ello, independientemente de que no haya ocurrido nada, porque ha podido ocurrir algo y el solo hecho de no tomarlo en cuenta podría perjudicar e impactar el negocio de una manera importante. Ok. En la introducción, que básicamente ya la he dado, tenemos que considerar la posibilidad de que hayan conflictos de intereses. Muchas veces tenemos clientes de auditoría y entonces ciertas asesorías podrían no ser convenientes porque hay un conflicto de interés entre el auditar la información del cliente y el estar asesorándolo
en algún tema que podría estar generando información financiera que terminas auditando, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto. El tema de la ética siempre debe mantenerse en un plano muy alto. Pero tenemos clientes de auditoría donde pueden haber ciertos servicios que no son conflictos de intereses, y podríamos tener clientes que no son de auditoría donde los conflictos tienden a no presentarse, de manera de que una evaluación de qué servicios pudiésemos prestar a los diferentes clientes que tenemos podría ser una manera de empezar a entender por dónde podemos apuntar, por dónde podemos empezar a hacer este tipo de trabajos adicionales. De olvidarnos un poco esto de las NIF, un poco esto de los impuestos, que siempre estarán involucrados, evidentemente, porque el tema de los impuestos es donde termina la total de las asesorías. Ok. Es importante destacar que nosotros como contadores muchísimas veces decimos que la información financiera, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, para que la gerencia tenga información relevante, fiable y pueda tomar decisiones. Cierto que muchas veces ocurre que decimos esto. Pues fíjense, si la gerencia ha de esperar la información financiera de acuerdo con las normas internacionales para tomar decisiones, esa entidad va a fracasar. Esa entidad no tiene ninguna oportunidad de éxito en el futuro. ¿Por qué? Porque esa información puede ser muy buena, pero esa información no es oportuna. Esa información no tiene realmente la calidad de la información que se requiere para ciertas cosas del negocio. De tal manera de que, si bien la información financiera, de acuerdo con principios de contabilidad, puede servir a la gerencia para ciertas decisiones, las decisiones clave del negocio se toman de información que se adquiere diaria, semanal, quincenal, mensual, anual, y que no necesariamente está de acuerdo con principios de contabilidad. Porque lo que uno necesita estando en el mando de un negocio, en el gobierno de una entidad, lo que uno necesita es producir suficientes ingresos para poder cubrir todos los costos, gastos, todos los desembolsos posibles. Cuando hablamos de flujo de caja, tener la entrada de flujo de caja para poder que estén por encima de los desembolsos de caja del negocio, y todos los ingresos que de alguna manera puedan ser elementos que cubran todos los gastos del negocio. Y cuando digo gastos, no estoy hablando solamente del costo de venta. No es solamente necesario que la compañía tenga ingresos por encima de su costo de ventas para tener una utilidad bruta, no. Esa utilidad bruta tiene que ser suficiente para también cubrir los gastos de administración, los gastos generales, los gastos de ventas, los otros egresos, incluso el gasto de impuestos sobre la renta, para que al final haya una utilidad neta que sea el monto que se vaya a distribuir entre los accionistas. De tal manera de que es un poquito más allá. Y cuando hablamos de información gerencial para poder producir una utilidad neta que se pueda distribuir a accionistas, pues evidentemente, probablemente en esa estructura de costos gerencial, para que eso se logre, vamos a tener que utilizar ciertos mecanismos o herramientas que no necesariamente están de acuerdo con la normativa. Simplemente estamos hablando de información gerencial para generar suficientes ingresos para que la compañía se mantenga exitosa, para que la compañía tenga ganancias, para que la compañía no deje de ser una empresa en marcha. Eso no significa que la información financiera que se va a generar está de acuerdo con estas normas que no están de acuerdo con principios. No, todo lo contrario. La información financiera sí se va a preparar de acuerdo con información financiera, normas de información financiera, porque esos estados financieros que están de acuerdo con las normas de información financiera son para los usuarios de los estados financieros. Y los usuarios de los estados financieros son, pues, los bancos, los proveedores, los clientes, los accionistas minoritarios que no tienen acceso a información diaria de la entidad, aquellos posibles inversionistas que podrían en un futuro formar parte
de los accionistas de la compañía. Esa gente es la que necesita realmente información financiera de acuerdo con la normativa internacional. La gerencia como tal, quien gobierna la entidad, la utiliza evidentemente como información complementaria, pero no es básicamente la información que utiliza para tomar decisiones. Ok, entonces el último párrafo, la información que no está de acuerdo con principios de contabilidad es clave para continuar como una empresa en... Otra cosa que debemos conocer si queremos asesorar a un cliente, porque muchas veces estamos en presencia de un cliente que no tenemos ni idea de cómo llegó ese negocio. Es el dueño del negocio, lo gobierna, pero ¿cómo lo hizo? Lo compró, lo heredó, se lo encontró en una esquina. Porque es muy importante tener conocimientos acerca de si el dueño de la empresa, el que gobierna la empresa, realmente sabe lo que está haciendo. Porque aunque ustedes no se lo crean, muchas veces se van a conseguir con dueños de empresas o gente que gobierna las empresas que no tienen muy claro lo que están haciendo. Y que una ayudadita de parte nuestra puede ser vital, puede ser algo realmente importante en lo que sería el cambio drástico en las operaciones de esa entidad. Cuando se generó el negocio, ¿qué hicieron? O sea, se les ocurrió, voy a vender una puerta y ¿cuánto me cuesta la madera? ¿Cuánto me cuesta la pintura? ¿Cuánto me cuesta la mano de obra? ¿Cuánto me cuesta la cerradura? ¿Cuánto me cuestan las bisagras? Y sobre el total de lo que me cuesta la puerta, ¿cuánto me quiero ganar? Y se lo aumento al costo de la puerta. Y sobre esa base comenzó el negocio. Porque esa es una manera de hacer un negocio. O por el contrario, la persona que está a cargo de lo que es el negocio, cuando constituyó su negocio, él pensó, yo voy a vender puertas y mi puerta va a ser la competencia de esta puerta que es muy famosa en el mercado, que se vende en un precio X. Por lo tanto, la puerta que yo voy a vender se va a vender en un precio X menos 1 para tener cierto margen de competitividad ante una puerta que ya tiene una marca, que ya tiene de alguna manera un mercado. Y sobre esa base, el precio X menos 1, yo debo construir una puerta tan buena como aquella o mejor a un precio que me permita tener un margen de utilidad. ¿Ves? Ese ya es otra persona. Ya el que hizo ese negocio es bastante diferente al que hablamos en el primer término. Ese es un sistema muy importante para generar un negocio. Ah, voy a vender un carro. Ah, ¿y qué carro vas a vender? Ah, yo voy a competir contra el Toyota Corolla. Ah, ok. ¿Y cuál es el precio del Toyota Corolla? Ah, se vale X. Ok, yo voy a vender un carro similar a ese, o mejor, a un precio X menos 1. Y ahora mi tarea es cómo construir un carro de ese nivel por un precio que me permita tener una ganancia. Ya el trabajo es diferente, porque ahora tengo que trabajar en lo que serían ahorros en escala, mano de obra calificada, que de alguna manera me ayude a ahorrar costos de mano de obra, aunque parezca contradictorio. Por lo tanto, el origen del negocio, conocer el origen del negocio para nosotros es muy importante, porque eso nos va a permitir ubicar ciertas estrategias para ayudar a nuestros clientes. Pero no se trata de vender más cada día. Bueno, lo cierto es que sí, se trata de vender más cada día, pero no de vender más cualquier cosa, sino de vender más lo que más se vende y con menores costos. De eso se trata. Vamos a vender más lo que más se vende. Para eso tenemos que tener muy claro todo lo que es el mercado de los productos que la compañía comercializa. Y tenemos que tener muy claro el tema de los costos asociados con ese producto. Porque el cliente podría tener varios productos, comercializando varios productos, y podría estar pensando que está comercializando uno que es el estrella, y no necesariamente
el producto que el cliente piensa que es la estrella de sus productos es la que merece tener ese calificativo. Ok, vamos entonces a hablar del método NIFO, el método Next In, First Out. Si nosotros vamos a, de alguna manera, a ubicar un precio que pueda ser lo suficientemente grande para que pueda absorber los costos de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, los otros egresos y el impuesto, pues entonces, más que utilizar el método FIFO, primero en entrar, primero en salir, o el método promedio, o el método del costo específico, nosotros necesitamos trabajar con costos de reposición. Lo que me costaría la materia prima o el producto terminado si lo comprase en el día de hoy. No lo que me costó hace un mes, no lo que me costó hace mes y medio. En ciertas economías, lo que me costó hace un mes y hace mes y medio con lo que me cuesta hoy, no hay muchas variaciones, pero en ciertas economías sí. No les hablo yo entonces de lo que sería este caso en Argentina, o lo que sería este caso en Venezuela, donde hay inflaciones de 3 cifras, en el caso de Venezuela mensualmente, que son la inflación admitida, que no necesariamente son tan bajas en la realidad. Entonces, si yo, por ejemplo, compro 10 productos y los vendo con una ganancia, pero a la hora de reinvertir ese dinero, solamente puedo comprar 9 productos. Y entonces lo vendo nuevamente con ganancia, pero cuando voy a reinvertir solamente puedo comprar 8. Y vuelvo, tú sabes, a reinvertir, y cuando vuelvo a comprar los productos puedo comprar 7. Lo que está sucediendo es que mi negocio está desapareciendo. El negocio debería ser, si yo compro 10 productos inicialmente y los vendo con ganancia, la idea es que cuando yo vaya a reinvertir pueda comprar 12, no 9. Y que una vez que compre 12 y los venda, y vuelva a reinvertir, o sea, se vuelva a completar un ciclo, pueda comprar 14 o 15, de manera de que mi negocio vaya creciendo, no que mi negocio vaya desapareciendo. Es por eso que cuando yo de buenas a primeras voy a armar lo que es la estructura de precios sobre la base de lo que me cuesta un producto, en el caso del inventario no utilizo ni FIFO, ni promedio, ni costo específico, utilizo el costo de reposición. ¿Por qué? Porque yo necesito, a través del precio de venta, tener una cantidad de flujo de efectivo que me permita, una vez que reinicie el ciclo nuevamente, poder comprar más cantidad que la que compré inicialmente. ¿Por qué? Porque mi negocio debe ir creciendo. Ok. Por otro lado, si estamos hablando de depreciación y gastos de mano de obra, entonces, bueno, no debería tomar en cuenta la depreciación de los activos que compré hace 5 años, sino que debería tomar en cuenta la depreciación de esos mismos activos si los comprase hoy. Lo mismo con la mano de obra, no con la mano de obra que vengo utilizando, sino con lo que me costaría la mano de obra hoy, porque de alguna manera la compañía en el tiempo va teniendo cierto ahorro en lo que sería la mano de obra que va pagando con la mano de obra que pagaría en el día de hoy. Por lo tanto, lo que se trata es de eso, de utilizar los costos más actuales de manera de poder tener una estructura de precios que me permita no solo tener una ganancia cuando comparo el precio de venta con el costo de venta del producto que vendo, sino que esa ganancia me permita absorber los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos generales, los otros egresos y por supuesto también el impuesto sobre la renta, porque se trata de que tengamos una utilidad neta que nos permita distribuir dividendos a los accionistas. Si a alguien hay que tener contento en una compañía es al accionista. De hecho, el accionista es un ente bastante extraño, pero bastante predecible. Por ejemplo, si la compañía está dando ganancias y genera flujo efectivo, el accionista está contento.
sobre todo si la ganancia va más allá de del rendimiento que le espera, pues lo que sería un rendimiento basado en el modelo de precio de activo financiero, el Capital Asset Pricing Model, por ejemplo. Si la compañía da pérdidas, pero produce flujo de efectivo, el accionista no está totalmente desencantado. Él está ahí, él está allí, él sabe que no se están generando ganancias, pero sabe que se están generando flujos de efectivo y por lo tanto él es capaz de mantenerse allí el tiempo suficiente hasta que eso de alguna manera mejore, evidentemente. Pero si la compañía da pérdidas y no produce flujo de efectivo, el accionista desaparece inmediatamente. Esas dos cosas juntas no son compatibles para un inversionista. ¿Por qué? Porque tendrías que poner dinero y ya perdiste lo que pusiste y bueno, muchas veces esos dos elementos juntos no dan para más. Ok, espero que no se estén aburriendo. Voy a tomarme un traguito de agua. La otra vez por no tener agua, culminé seco una conferencia. Esta vez no me va a pasar. Adicionalmente, y muchas veces nos olvidamos, pero es que la compañía no tiene utilidad neta. Fíjate, tengo un buen producto, tengo una utilidad bruta, cubro los gastos de administración, pero al final la utilidad neta es casi nada. ¿Por qué me pasa esto si yo creo que lo estoy haciendo bien? Bueno, muchas veces se nos olvida incorporar como parte de los costos de los productos, que no es un elemento que esté de acuerdo con la normativa contable, sino es una herramienta gerencial. Se nos olvidan incluir los intereses implícitos de lo que es la operación. Y los intereses implícitos significa de entrada de que no solamente el dinero que nos presta el banco o que nos presta un tercero genera intereses, no. Todo el dinero genera intereses. El dinero del accionista también está asociado con intereses. Y por lo tanto, no tomar en cuenta esos intereses que pueden ser implícitos porque no tenemos un préstamo bancario, porque no tenemos un préstamo de un tercero, el no tomarlos en cuenta podría de alguna manera darnos resultados diferentes en lo que, por ejemplo, el costo de un producto pueda ser. Para ello, por lo general, tomamos en cuenta la tasa de rendimiento que espera el inversionista, que se basa en el modelo de precio de los activos financieros. Y bueno, como les dije, estos intereses suelen hacer grandes diferencias entre márgenes de utilidad esperados de los productos que se venden. Vamos a ver un pequeño ejercicio muy sencillo, porque no se trata de complicar la cosa, se trata de que lo podamos entender. Vamos a ver, producto A, producto B, producto C, producto D. Como verán, ahí tenemos un resumen de información: ingresos por venta, costo de ventas, utilidad bruta, los gastos de administración, gastos de venta y utilidad en operaciones. Por supuesto, esto lo podemos tener lo más detallado posible cuando lo hacemos para efectos de un cliente. Pero fíjense que en esa información sumaria podemos ver de que, de acuerdo con la rentabilidad del producto, el cliente podría pensar de que su producto B es su producto estrella. El producto B es mi producto estrella. De tal manera que yo podría estar de alguna manera haciendo los máximos esfuerzos de marketing del producto al producto B. ¿Por qué? Porque es el producto estrella, gana 28%, la utilidad neta me da 28% y por lo tanto me animo pues a que sea ese producto el que yo más vendo. Pero fíjense que no estamos tomando en consideración los intereses implícitos. Vamos a ver de qué se trata esto de los intereses implícitos. Siguiente lámina. Vean aquí. Aquí tenemos el producto A. Para vender el producto A, yo tengo que comprar la materia prima en 387 unidades monetarias.
posteriormente o a la misma fecha el material de empaque. Un poquito más adelante, cuando ya ese material se introduce en el proceso de producción, se incorpora la mano de obra, así como se incorporan los gastos de fabricación, para finalmente tener un costo de venta de 780. Estos son los montos que teníamos atrás como costo de venta. 780, 659, 1109, 940. Si vamos atrás, 780, 659, 1109, 940. Pero fíjense que para yo lograr que el producto esté terminado y se pueda vender, en el caso del producto A, la materia prima dura 2 días en el almacén de materia prima porque los procesos productivos son muy rápidos. Igual en el almacén de producción 2 días. Producto que se hace muy, muy rápido. En el almacén de productos terminados no dura mucho porque se vende también bastante rápido. Y la cobranza promedio de ese producto es de 20 días. Significa que hay 29 días involucrados en el proceso de producción, venta y cobranza. O sea, yo para adquirir el producto, producirlo, venderlo y cobrarlo, me llevo 29 días. En el producto B, sucede que la materia prima dura en almacén 40 días, no 2. En almacén de producción 22 días, no 2. En almacén de productos terminados 20 días, no 5. Cuando cobro tardo hasta 45 días en cobrar este producto. Por lo tanto, en el proceso de producción de este producto, yo tardo 127 días en lo que sería el dinero que utilizo para poder producir el producto y cuando lo termino cobrando. En el producto C, 121 días, en el producto D, 90 días. Basado en eso, podríamos decir que el producto A, en este caso utilizamos una tasa de interés del 4% mensual, que el producto A tiene un costo financiero de materia prima y material de empaque de 17,45, que tiene un costo financiero de mano de obra de 2,32, que tiene un costo financiero para los gastos de fabricación de 8,91 y que por lo tanto habría que incorporar como parte del costo 28,69 unidades monetarias como interés implícito, lo que serían 89,51 para el producto B, 155 para el producto C y 81,59 para el producto D. Cuando nosotros incorporamos estos elementos que no forman parte de un costo de acuerdo con normativa, esto es una herramienta gerencial para producir precios de venta, cuando incorporamos estos costos financieros, nos damos cuenta de que el producto B, que era el producto número 1, ya no lo es. Nuestro producto líder realmente es el producto A, que es el que compramos y vendemos más rápido y cobramos más rápido. Antes teníamos, voy a retroceder para que veamos cómo teníamos los productos eran 2, 1, 3 y 4, A, B, C, D, 2, 1, 3 y 4. Y ahora cuando incorporamos el costo financiero, ahora es 1, 2, 4, 3. Significa que la jerarquía de rendimiento de estos productos ha cambiado cuando se incorpora el tema de los intereses implícitos. Este elemento es muy importante porque podría estar de alguna manera señalándonos que podríamos estar haciendo esfuerzos en la venta de un producto que realmente deberían estar dirigidos hacia otro para que la ganancia de la compañía sea mucho mayor y que podamos de alguna manera tener una utilidad neta lo suficientemente grande para que cumpla con el rendimiento esperado del inversionista una vez que ya se pagaron los impuestos. Después tenemos otro caso que es algo muy importante, que es cómo convertir en variables los costos fijos. Definitivamente no es fácil, pero
Tampoco necesariamente las condiciones se dan en todos los casos, pero la idea es tratar de evaluar si esa posibilidad existe. Por ejemplo, si tenemos un galpón que utilizamos parcialmente en la producción de un producto, será muy difícil convertir la depreciación de ese galpón que se utiliza parcialmente en un costo fijo, evidentemente. Pero si logramos que otros procesos de producción se incorporen o se hagan en ese galpón de manera de que no haya ninguna parte del galpón desperdiciada y podemos trabajar con full producción, pues lograríamos que el gasto de depreciación del galpón, en vez de ser un costo fijo, fuese un costo variable. Entonces la idea se trata de cómo hacer que los activos sean utilizados a su máxima expresión en una producción en su máxima expresión para que en vez de tener costos variables y costos fijos tengamos solamente costos variables. Ese es el sueño del dueño de una entidad, que todos sus costos sean variables. Si vendo, tengo una ganancia proporcional a la cantidad de la venta. Claro, en el caso de que no venda, el costo variable que supuestamente convertimos en variable se convierte en fijo y acaba con el cuento de hadas, pero lo importante es que tengamos en cuenta que sí hay posibilidad de convertir en variable ciertos costos fijos. Yo les voy a hablar el caso de un camión. Estaba yo en Barcelona, España. Mi primo tiene un bufete de contadores y había un señor que tenía un camión nuevo. El tipo estaba contento, pero de un contento, el camión ya lo había pagado. Pero tenía problemas, o sea, mira, pero no gano lo que yo quisiera ganar. Y bueno, y ese camión, ¿por qué? ¿Cómo lo utilizas? No, bueno, yo lo cargo a la mitad todos los días porque no tengo suficiente inventario, no tengo suficiente ventas para llenar el camión en su totalidad, pero lo lleno a la mitad y con eso he venido funcionando. ¿Y tú has pensado, por ejemplo, en vender el camión? Y me miró de una manera, ¿vender el camión? Pues si el camión ya es mío. Yo no quiero vender el camión, ya el camión es mío, imagínate. Para mí todo lo que yo hago con ese camión es ganancia. Y le dije yo, no creo. No creo porque tú ese camión lo estás utilizando, la mitad del camión lo estás desperdiciando. Pero, ¿a qué te refieres? Entonces hicimos un cálculo y dijimos lo siguiente. Déjame cambiar esto de aquí para acá para yo ver la lámina también. El costo del camión que tú tienes es de 180.495 euros. Vamos a hablar de unidades monetarias, pero eran euros. Y que lo estás depreciando a 8 años, que te produce un gasto de depreciación de 22.561,88. Al año, ese camión se gasta 52.000 euros en gasoil, porque el camión iba al puerto todos los días, tenía que esperar que llegase un barco, dependiendo de la hora que llegase el barco, cargaba la mitad del camión y se lo llevaba a la compañía. El camión no se podía pagar, porque es un camión de estos con unos motores diésel que dicen que es preferible tenerlos prendidos, porque si se apagan a veces se hace muy difícil volverlos a encender. Las reparaciones anuales del supercamión eran de 18.000 euros al año, lo cual producían entre depreciación, gasoil y reparaciones anuales unos 92.000 euros al año. Y yo le dije, ¿y si lo vendemos? No, yo no lo voy a vender, pero si lo vendemos, bueno, incluso tengo una persona que me lo quiere comprar. ¿Y en cuánto te lo quiere comprar? En 145.000 euros. El camión estaba casi que perfecto. Mejor que cuando lo compró. O sea, esas personas que le dan un mantenimiento excesivo al camión. Y entonces, fíjate, si lo vendíamos, nos daban 145.000 euros. Y podíamos comprar uno, vamos a ver las fotos atrás otra vez, donde sí se llenaba completo. Este camión, aunque no lo crean, es la mitad de este que está aquí. El camión de la derecha es la mitad de capacidad del que está en la izquierda.
sí lo íbamos a llenar completo, pero solo teníamos que pagar el 20% de inicial y el resto lo íbamos a pagar a 8 años. Entonces, fíjense lo que iba a suceder aquí. El tema es que el camión nuevo, la depreciación anual a 8 años igual, en vez de ser 22.000 euros, iba a ser 8.600 euros. Pero es que con el gasoil, en vez de gastarse 52.000 euros al año, se iba a gastar 22.100. Porque es que adicionalmente este camión era más moderno y sí lo podías apagar en el puerto. Y lo podías encender sin ningún tipo de problema cuando la mercancía llegase. Y las reparaciones anuales, evidentemente, un camión más nuevo eran mucho menores, 3.000. Quiere decir que de ese ahorro de 58.000 euros que se producían en los costos totales, adicionalmente, 44.000 eran en efectivo. Era el ahorro en gasoil, el ahorro en reparación. Porque la diferencia entre 44 y 58 era los 13.000 de la depreciación. ¿Qué sucedió allí? Sucedió que el costo de ventas pasó de 332.000 a 273.000. Hubo un aumento de la utilidad neta de 59.000 euros, pero es que adicionalmente en caja le entraron 131.180 euros, que es la diferencia entre los 145.000 que recibió por la venta de contado del viejo, bueno, del antiguo, del grande, del camión grande, y el 20% que tuvo que pagar para la compra del nuevo. De tal manera de que no solo empezó a ganar 60.000 euros adicionales al año, sino que encima 131.000 euros en caja, la persona estaba más que contenta sobre una actividad que jamás hubiese emprendido porque él estaba convencido de que su camión ya era de él y que todo lo que hiciese con el camión era ganancia. Esas son cosas que nos ponen a pensar porque somos nosotros los que conocemos las operaciones del cliente, muchas veces hasta mejor que él. Y por lo tanto, son situaciones que nos pueden llevar a hacer unas asesorías que nos permitan generar ingresos importantes. Ok, también tenemos que ir evaluando la capacidad de generar efectivo de las entidades que generan efectivo, evidentemente. Hubo un proyecto inicial donde se esperaba una tasa interna de retorno. Esperemos que el cliente tenga eso. Imagínense que el cliente no lo tenga, o sea que estamos en el negocio que queremos estar, para dar más asesoría y más precisa de alguna manera para nosotros también obtener nuestro beneficio. Pero normalmente hay un proyecto inicial donde hay un business case, donde hay una tasa interna de retorno que se espera, donde hay unos flujos de efectivo que se van a desembolsar y que van a ingresar. Y eso debemos compararlo con lo que está sucediendo en el día de hoy. Por lo general, lo ideal es ubicar las unidades que generan efectivo en la entidad y a través de ellas ubicar la capacidad que tienen esas unidades de generar efectivo, comparar el resumen de ese efectivo que pueden generar con lo que teníamos en el proyecto y de alguna manera ir analizando las desviaciones y las sensibilidades de esas desviaciones. A veces el cálculo nos dice, no, mira, nos está dando ganancia, pues sí, pero si le cambias si le cambias a la tasa de interés un grado de interés, da pérdida, porque esa sensibilidad podría estar muy aproximada a un monto muy pequeño y por lo tanto la estimación no necesariamente nos llevaría a la obtención de una información que pueda ser utilizada de manera certera. Recordemos que, como están las cosas hoy día y el tema del COVID, si tenemos dudas acerca de que la empresa es una empresa en marcha, pues entonces este tema es mucho más importante, porque
el hecho de que el monto recuperable de las unidades que generan efectivo sea superior a su valor en libro es un tema importantísimo para poder determinar si la empresa es una empresa en marcha. Y lo ideal es que no haya ningún tipo de dudas acerca de esto y que no tengamos siquiera que hacer cálculos de deterioro porque la compañía es exitosa y simplemente estamos tratando de que sea más exitosa. Si la compañía no es exitosa, bueno, evidentemente también a través de todas estas asesorías podríamos lograr que la compañía de alguna manera salga del foso en donde se encuentra temporalmente. Ojalá que nosotros podamos de alguna manera lograr que la compañía se recupere. Recuerdo yo, estaba dando yo un curso de adopción por primera vez y había un muchacho que habíamos trabajado juntos en la firma. Yo trabajé en una firma de contadores por mucho tiempo y yo era asistente junior y él era senior de estos experimentados. Ahora estábamos en el curso y yo estaba dando el curso de adopción y él era uno de los alumnos. Y me preguntaba, Carlos, ¿pero qué puedo hacer? Porque fíjate que tengo un grave problema con la compañía porque el patrimonio es menos de un tercio del capital social. O sea, cuando sumaba capital social, reserva legal, déficit acumulado, el monto daba un tercio del capital social. Y de acuerdo con el Código de Comercio, la compañía debería declararse en quiebra. Y tenía dudas acerca de cómo solucionar esto. Dice, yo hice un avalúo porque quiero aplicar la revaluación, pero en ese momento todavía las NIF para pymes no aceptaban la revaluación. Y esto era una compañía muy pequeña. Y él decía, ¿cómo soluciono? ¿Cómo soluciono esto? Y lo miré y casi que me reí. Le digo, lo que pasa es que estás haciendo una pregunta y estás en un curso donde tienes la solución en el curso. O sea, es algo muy sencillo. ¿Cómo es eso? Dice, bueno, cuando hagas la adopción, y vamos a hacer la adopción en tu compañía, y ya que tienes el avalúo, ya tienes los valores allí, una de las opciones de la sección 35 es utilizar el valor razonable como costo atribuido. Entonces, ese valor del avalúo que tienes de los activos, si cumple con los requisitos, lo vamos a utilizar como el valor razonable como costo atribuido y la diferencia entre la propiedad planta y equipo que tienes en libros y la propiedad planta y equipo que tienes en el avalúo, adivina a dónde va. A las ganancias retenidas. O sea, ni siquiera tenía que ir a una cuenta de superávit por revaluación. Iba a ir directamente a una cuenta de ganancias retenidas. Y todo el problema que tenía se solventaba de manera automática, solamente con la adopción a las normas, que era algo que pedía el Colegio de Contadores en ese momento. De tal manera de que ahí había una solución, simplemente había que ubicar el por qué teníamos la posibilidad de hacer una asesoría en una situación como esa. Estando aquí en Aruba me sucedió también un gran hotel, aquí hay muchos grandes hoteles, un gran hotel con un préstamo bancario muy, muy, muy importante. Y la compañía aplicaba NIF para pymes, todavía no se aceptaba la revaluación. Y cuando preparaban la información financiera, uno de los auditores, el auditor era uno de la Big Four, cuando preparaban la información financiera, los índices que daban los estados financieros no cumplían con los índices que requerían el préstamo. De tal manera que el préstamo, que era muy, muy grande, se convertía en un préstamo de pago inmediato y no había solución. Y el auditor decía que no había solución, que tenía que enfrentar esa situación, que tendría que buscar dinero fresco, que tendría que... Y me preguntaron, gracias a Dios, me preguntaron, y yo, ¿cómo es la cosa? Déjame ver. Bueno, yo sé que no puedes aplicar la revaluación porque NIF Pymes no puede aplicar revaluación, pero ¿sabes qué? Lo que sí puedes hacer es hacer una nueva adopción. Y entonces, a partir de este año, la compañía va a preparar información financiera de acuerdo con NIF Full, con NIF Plena. Y cuando tú vayas a divulgar por qué lo hiciste, es porque la información financiera, de acuerdo con NIF Plena, da una información
mucho más extensa y amplia, que queremos que los usuarios tengan información más completa. Y cuando hagas tu adopción por primera vez nuevamente a NIF plena, vas a poder utilizar el monto de los avalúos y es más, te voy a dar dos alternativas. Si quieres en adelante utilizar el método de la revaluación, la diferencia entre la propiedad, planta y equipo, la puedes registrar en una cuenta de superávit por revaluación. Pero como es adopción por primera vez, podrías llevar esa diferencia a las ganancias retenidas. El cliente prefirió llevarlo a superávit por revaluación porque no era algo sobre lo cual tenía una expectativa de recibir flujos de caja como dividendos, sino lo que tenía era la expectativa de incrementar su patrimonio de manera de que los índices de los estados financieros produjesen información o índices que estuviesen de acuerdo con lo que estaba contractualmente establecido en el préstamo. También recuerdo una vez en la firma, que son cosas que a veces las tenemos, las podemos ver, pero a veces estamos tan ofuscados con los impuestos, estamos ofuscados con las NIF que no vemos las cosas. Eran unos estados financieros ajustados por efectos de la inflación en Venezuela y no había manera, la compañía daba pérdida, la compañía daba pérdida. Pero ¿cómo es posible que esta compañía dé pérdida? Y todo el mundo, o sea, una revolución importante, revolución, o sea, un revuelto, todo el mundo revuelto porque había un grave problema con esos estados financieros y me los presentaron. Y en una contabilidad ajustada por efecto de inflación, que los intangibles, que eran unos montos muy importantes, yo no estaba haciendo la auditoría, yo simplemente estaba formando parte de una consulta. El auditor me imagino que hizo su trabajo con relación a los intangibles, pero que los intangibles los hubiesen clasificado como monetarios, estaba dando una pérdida monetaria terrible y por eso estaban los estados financieros generando una pérdida. En lo que yo vi que los activos intangibles estaban clasificados como monetarios y les dije, pero ustedes saben que los activos intangibles son partidas no monetarias, o sea, que se ajustan por inflación, no generan pérdida monetaria. ¿Cómo? Bueno, pero eso es algo básico. Vamos a hacer el ejercicio de colocarlas como partidas no monetarias y que la amortización vaya a parar a una cuenta no monetaria del estado de resultados y vamos a ver la diferencia entre un estado financiero y otro. Se solucionó el grave problema que tenía la información financiera de esa entidad. También muchas veces nos sucede que alguien nos pregunta algo que está enredado toda la vida allí, no haya cómo solucionarlo y tú pasas y lo ves inmediatamente. Me pasó una vez, un banco muy importante en Venezuela, ya tenían 2 semanas buscando una diferencia en el movimiento del patrimonio. Tenían una diferencia importante porque el movimiento del patrimonio era más o menos como ven allí, un ejercicio tonto, un poco más complejo evidentemente, pero el patrimonio al final les daba 220, pero tenía que darle 180. Y no hallaban los 40. Y vinieron todos los expertos en bancos, de las auditorías de otros bancos, y miraban el movimiento del patrimonio. Y no hallaban los 40. Se les ocurrió, vamos a llamar a Carlos a ver. Y yo fui. Y de esas cosas que tú ves y lo ves en un minuto, el movimiento de la cuenta 3, los 20, no eran positivos, eran negativos. Simplemente había que cambiarle el signo al movimiento y entonces el estado financiero finalmente, sin ningún tipo de diferencia, hacía su cuadro. Por eso es importante que nosotros, que conocemos la bestia por dentro, estemos pendientes de detallitos como estos, porque por lo general podemos lograr que las operaciones del cliente mejoren y nosotros podamos ser un asesor importante para nuestros clientes. También recuerdo de alguien que me preguntó alguna vez,
es que tengo un problema recurrente. Tengo una filial en el exterior y cada año cuando voy a consolidar los estados financieros, la inversión que aquí en Venezuela se me ajusta por inflación no coincide con el patrimonio al momento de la compra de esa inversión, porque es una compañía que está en el exterior, no ajusta sus estados financieros por inflación y las cuentas de patrimonio se convierten a tasas históricas. De tal manera que todos los años me sale una diferencia y no sé qué hacer con ella. Y realmente es así. En ciertas contabilidades, como la ajustada por inflación, hay ciertos problemas que surgen que no necesariamente hay un párrafo en la norma que te dice qué es lo que vas a hacer. La inversión es una cuenta no monetaria que se ajusta por inflación en la casa matriz y el patrimonio, la filial en el exterior, se convierte a tasas históricas. Y todos los años va a surgir esa diferencia. Independientemente de que la corrija en el asiento de eliminación de este año, el año que viene volverá a surgir. Al igual que el revés. La compañía, la matriz está en un país donde no hay inflación, pero la compañía tiene una subsidiaria o una filial en un país donde hay inflación y entonces la inversión en la matriz no se ajusta porque no hay inflación, pero todo el patrimonio de la filial en el país donde hay inflación se ajusta por inflación. Y lo mismo, cuando vas a hacer la eliminación de la cuenta de inversión con las cuentas de patrimonio a las cuales está asociada, todos los años tienes que hacer un ajuste y todos los años vuelve a surgir la misma diferencia. Y entonces, bueno, son cosas que ocurren y que tú tienes que tener claro acerca de qué es lo que deberías hacer. En estos casos, bueno, por lo general esas diferencias son parte del ajuste por traducción del año y se registran como tal. Y se entiende porque una de las entidades está afectada por la inflación y otra entidad no está afectada por la inflación. Por lo tanto, esa diferencia es una diferencia que ha surgido en el periodo y por lo tanto no se refiere a periodos anteriores, sino que se refiere a algo que tenemos que reconocer para efectos del estado financiero consolidado, porque ni siquiera es una partida que vamos a reconocer en el estado financiero individual de ninguna de las dos entidades. Entre las cosas que íbamos a decir, en la actividad del Revenue Management como imprescindible. Mira, aquí hay algo que tenemos que hacerle entender al cliente. Si no te comparas con tu competencia, estás fuera. Si no tienes información de la capacidad instalada, no utilizada, estás fuera. Si no tienes información acerca de cómo cambian los precios en las diferentes temporadas del año, estás fuera. Si no tienes información acerca de las nuevas tecnologías relacionadas con tu negocio, out. Si no utilizas el marketing moderno, tal como debe ser utilizado, que si Google Ads, Facebook Ads, Instagram, redes sociales. No, yo pongo mi propaganda en el periódico de aquí local. No vale. Tienes que utilizar el marketing actual. Si no lo haces, estás fuera. Es increíble cómo cambia la operación de una entidad si por lo menos una vez a la semana, hay compañías que lo hacen todos los días, comparan los precios de sus productos con los precios de la competencia. En el mercado del turismo, por ejemplo, una habitación ofertada con $1 de diferencia con tu competencia te produce una cantidad enorme de bookings adicionales y una cantidad de ingresos adicionales. Y eso solamente lo logras si tienes una actividad donde tú puedes comparar de manera rutinaria los precios de tu competencia. Si tú no tienes esa actividad de revenue management
como una actividad imprescindible en tu negocio, no vas a lograr incrementar tus ingresos. A veces puedes manejar unos precios flexibles, de manera de que tengas un tope tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, para no de alguna manera sobrepasarte de algunos márgenes que necesariamente están asociadas con lo que es la vida de la empresa. Pero tienes que manejarte muy bien porque, como les digo, la diferencia de $1 de una unidad monetaria en el precio de una unidad de ese tipo, por $1 la gente cambia hace el booking en otro lado. Por lo tanto, la actividad de Revenue Management, que es comparar los precios de mis productos con los productos de mi competencia, es muy importante. Pero sobre todo, lo que es establecer quién es mi competencia. Porque si me equivoco en establecer quién es mi competencia, me estaría comparando con algo que no debería compararme y probablemente me lleve a alternativas o soluciones que no son viables. Ok. Después tenemos la evaluación periódica del ambiente laboral, legal y fiscal. Yo sé que esto no cambia muy a menudo, pero por lo menos una vez al mes tenemos que reunirnos. El director de recursos humanos, el director de operaciones, el director de ventas, el director de mantenimiento, todos, de alguna manera, toda la junta directiva, y de alguna manera poder conversar acerca de, ¿saben de algún cambio que haya ocurrido en el ambiente laboral, en el ambiente legal, en el ambiente fiscal? Porque el poder anticipar el impacto de un cambio de estos es vital para que no haya un impacto negativo importante en la información de la entidad, en la información financiera de la entidad. Bueno, en realidad ha sido un tema del cual creo que es una faceta diferente a la que estamos acostumbrados. Siempre hablamos de NIF, siempre hablamos de aspectos muy técnicos acerca de cómo hacer registros contables, cómo preparar información financiera, cómo hacer divulgaciones. Pero me pareció muy interesante la invitación que me hizo Gabriel Gaitán acerca de si podía charlar acerca de algún tema y más que utilizar de ubicar un tema técnico, me gustó utilizar este porque yo sé que todos tenemos ese conocimiento de las operaciones del cliente, pero muchas veces estamos ofuscados en las NIF, en el impuesto, y se nos olvida de alguna manera poder utilizar la información que tenemos, que es un privilegio, la información que tenemos de cómo opera de las transacciones, de las operaciones del cliente, lo cual nos puede llevar a ser un excelente asesor de nuestro cliente y por lo tanto estar con él en todo ese proceso de generación de transacciones, operaciones e información financiera. Espero que les haya gustado. James, me imagino que vamos a un proceso de preguntas y respuestas. Claro que sí, doctor Carlos. Sí, el tema bastante interesante. Sí, esto dentro de nuestra vida profesional nos lleva siempre a lo mismo, de que debemos ser más financieros, jugar más con las cifras que nos arroja la contabilidad. De hecho, pues desde nuestro campo como auditores o revisores fiscales, primero damos eh, fe pública, digámoslo así, de que las cifras registradas en la contabilidad son las que realmente debe tener la empresa. Ahorita es nosotros ir armando los diferentes escenarios de acuerdo con lo que usted nos está mostrando, de los diferentes ejemplos y mostrarle precisamente esos intereses implícitos que a veces hay dentro de las cosas que se está ofertando en el negocio. Algo muy similar me pasó en alguna empresa cuando estamos haciendo un costeo precisamente en un centro vacacional donde el producto estrella, el que más se vendía precisamente, cuando empezamos a hacer ese análisis de los costos implícitos, era el que más pérdidas estaba arrojando.
y inmediatamente tocó sacarlo de la carta porque entre más se vendía, más se perdía. Entonces, esto es lo que ayuda precisamente a hacer esos tipos de análisis. ¿Sabes que me acuerdo de algo? Estaba yo de auditor, mandé al senior y al junior a la presencia física de un inventario en una compañía que hacía radiadores. Y desde que entré el señor, el dueño de la empresa, ven acá, usted es el gerente, cónchale, ¿cómo está? Porque el tipo recién se encargaba de lo que era la administración de la compañía, más que dueño, era el hermano del dueño, bueno, era parte del gobierno. Y entonces me llevó adentro y mira cómo hacemos este radiador. Y el tipo realmente hacía un radiador de Renault 12, pero de una calidad. Y él se jactaba, mira, es que la gente de Francia se quedan asombrados de la calidad de este radiador. Y le gustaba, y trabajamos con él y hacemos muchos radiadores. Y cuando estábamos haciendo el inventario, resulta que el almacén estaba lleno de radiadores de Renault 12, que no se vendían. Pero él los hacía porque él estaba, tú sabes, él estaba maravillado del producto que salía de sus manos, de ese proceso productivo. Y entonces, mira, vale, pero ¿y por qué tú tienes esto lleno de radiadores que no vendes? No, vale, porque es que me quedan perfectos. Y entonces ahí empiezas tú con esa mano izquierda, ¿verdad? Mira, pero tú sabes que tú tendrías que dedicarte a producir los radiadores que tienen más demanda. Y poco a poco, porque para no hacerte pesado, ¿verdad? Poco a poco lo llevé por allí y logramos despedazar los radiadores para utilizar las partes que podían ser reutilizadas. Y en el transcurso de 6 meses, la compañía que estaba, tú sabes, en un break-even financiero empezó a tener una ganancia importante. Y resulta que es que había un error conceptual entre lo que es la belleza del producto y lo que es la necesidad de producir el producto que realmente está asociado con la demanda. Sí. Bueno, por acá está el colega Luis. Él dice, saludos desde Lima. Por favor, active el micrófono, que le gustaría hacer una pregunta. Adelante. Carlos, muy buenas noches. Te saluda Luis Alemán. ¡Épale, Luis! ¿Cómo estás, hermano? ¡Epa! Ahí, muy bien. Ahí el amigo Gabriel también me invitó y dije, no me puedo perder la conferencia de Carlitos el Grande. Como siempre, mi querido amigo. Gracias, hermano. Desde hace 9 años creo que nos conocemos, Carlos. Sí, vale, eso fue en el 2011 en Argentina, ¿te acuerdas? En Argentina, exactamente. Bueno, Carlos, realmente te felicito por la exposición. Muchos creemos que el contador tiene que salir de su tema tributario, debe ser más gerente, debe estar ahí al costado de la gerencia. Yo quería hacerte no sé si una pregunta o un comentario. Algo de lo que sufren las empresas es que creo que en las universidades tampoco nos enseñan es la gerencia en crisis. ¿Correcto? O sea, normalmente sabemos que en Latinoamérica de cada 10 empresas que se crean, 8 fallecen y solamente quedan 2. Entonces, en temas de gerencia en crisis, ¿cuál crees que debería ser, pues, si bien es cierto, has dado muchos detalles y a veces nosotros que gerenciamos en algún momento diferentes sectores, pensamos que hay 4 tipos de productos, ¿no? Con el cuadro que hace BCG Consulting, que siempre hay productos estrella, hay productos generadores de caja, productos interrogantes o llamados, y los productos perros o desastre, ¿eh? Cada uno tiene sus características. El producto estrella, pues, es aquel producto que tiene mucho rendimiento y bastante líquido. El producto generador de vaca o vaca lechera es un producto que tiene poco margen y bastante líquido. Y el producto interrogante, bastante margen, pero no es tan líquido. Y el producto desastre, pues, que no tiene ni margen y tampoco es líquido.
¿Qué consideras tú que deberíamos mejorar nosotros en este tema y si es posible que en las universidades y en los cursos de gerencia llevemos un curso de gerencia en crisis que normalmente cada 8 años y en algunas empresas constantemente están en crisis? ¿Qué consideras tú, Carlos? Luisito, la verdad es que una de las cosas que me parece que deberíamos tener en consideración es separar el concepto de importante del concepto de urgente. Por lo general, la gerencia están conscientes de lo que es importante, pero están trabajando únicamente con lo que es urgente, de manera tal de que pierden tiempo en las cosas urgentes y en vez de dedicarle más tiempo a las cosas importantes. Yo pienso que la gerencia debería delegar las cosas urgentes, no importantes, a otros y dedicarse a lo que es su core business, que es dedicarse a las cosas realmente importantes. Yo sé que hay productos que rinden más que otros, pero recuerdo en este momento, por ejemplo, las compañías que venden refrescos, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, que tienen diferentes tipos de productos. Entonces, en esos productos hay unos por ejemplo, el producto estrella que se vende solo, evidentemente, y que genera la mayor cantidad de dinero, y los productos que se venden un poco y otros que no se venden nada, pero el hecho de que tú como gerencia logres que tus clientes tengan un ahorro importante o un ahorro que puede ser de alguna manera el gancho para vender, y que te hagan la compra de los productos no sobre la base de lo que ellos quieren, sino sobre la base de un combo que tú les ofreces. Y entonces esos productos que de alguna manera generan pérdida van a empezar a generar ganancias. Eso habla muy bien de una gerencia que ha trabajado con cosas importantes. O sea, ciertamente hay ciertos productos que podrían ser una pesadilla, pero que utilizando una estrategia gerencial moderna, una estrategia gerencial viable, lograr darle salida e incluso que dejen de tener pérdida y pasen a tener ganancias. Yo creo que el término de el no trabajar tanto con lo urgente o delegar lo urgente, no importante, para trabajar mucho más tiempo con las partes importantes, es la diferencia entre una gerencia moderna que se destaca en empresas en marcha, de una gerencia que no destaca y que termina comprometida en periodos como los actuales y genera dudas importantes acerca de si la compañía va a garantizar operaciones en el futuro. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario y reiterate mi felicitación por tu excelente exposición. Espero podernos vernos físicamente pronto y comernos un buen ceviche como en aquellos momentos. Sí, gracias, Luisito, gracias. Siempre estoy pendiente de regresar por allá por Lima para que vayamos a la Rosa Náutica. Ok, un fuerte abrazo y gracias al moderador por la posibilidad de poder haber hecho esta consulta. Gracias. Claro que sí, bienvenido siempre. Bueno, ¿alguien más en el auditorio que de pronto hacer alguna otra pregunta? Aunque el tema fue demasiado claro. ¿Algún comentario al respecto? Por favor, puede abrir su micrófono. Y mientras tanto pueden ir contestando el sondeo que está en marcha en estos momentos. ¿Cuántos participantes hubo, James? En estos momentos contamos con 40 participantes. Oye, qué bien, vale, qué bueno que tienes una buena cantidad de personas interesadas en este tipo de actividades. Me encanta. Veo varios nombres que suelo ver en los grupos de Facebook, de grupos contables, que de alguna manera suben información a la página que yo de alguna manera administro, que se llama BenNIF. Sí, bueno. Y bueno,
Déjenme decirles que cuando se les rechaza algún artículo es porque tienen un link que lleva a otra página. Por favor, si quitan ese link, no serán rechazados las ofertas de sus cursos y pueden publicitarse en esa página que ya tiene 40.000 contadores públicos formando parte del grupo. Épale, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo va todo? Hermano, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Háblame de ti. Aquí estamos los colombianos un poquito muy aburridos. Nos fue, no nos fue, ¿y esto qué pasó? No nos fue tan bien en las eliminatorias. Creo que a ustedes les fue bien con el partido ahora con Chile, ¿no? No, pero la verdad... Sí. ¡Qué sorpresa! Venezuela ganó, no me lo puedo creer. Pero no, bien, el asunto es IOTA hizo sus estragos y está haciendo sus estragos en el Caribe. Oye, vale, está golpeando a Nicaragua, los amigos nuestros, allá Cristian Barrera, y está golpeando a Honduras, nuestros hermanos de allá de Arista. Sí, señor. Pero por lo demás, hombre, tristemente eso, pero por lo demás bien, bueno, cosas van bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo me anticipo aquí que escuché que ya estaban terminando. Darte las gracias por tu deferencia, brillante como siempre tus intervenciones y qué bueno eso que estás dando oportunidad para que más de nuestros colegas también se vinculen a tu página, a tu fanpage en Facebook. Son cerca de 40.000, ¿verdad? Los que están ahora vinculados. Sí, tenemos 39.780, o sea, ya estamos cerquita. Claro, eso es una maravilla. Qué bueno que identifiquen. Carlos Jovet también es uno de los latinoamericanos que hacemos parte del SMAKE. Ya está en su segundo periodo, ¿no? Sí, culmina en el 2022. 2022. Tú culminarás en el 2025. 2020, el primer periodo, 2023. Exacto, en el 2026 entonces, porque son 2 periodos de 3 años. Exactamente, sí, señor. Socio de Arista, hermano. Y nada, mil gracias, maestro, por esas palabras. Una maravilla lo que hoy nos compartiste. Más que SMATE y más que socio de Arista, hermano. Eso es lo que somos tú y yo. Sí, así es. Gracias por invitarme, Gabriel. No, ni más faltaba. A Jaime y a María Teresa, que son los que coordinan este maravilloso grupo. Un abrazo para ti y a tu hermosa familia, un beso. Y estamos en contacto, Carlitos. Vale, espero que les haya gustado. Un abrazo. Bueno, la bienvenida también a Gabriel, que se nos une a la reunión semanal del Salón Contable, pero no terminamos sin antes darle la palabra a nuestra colega María Claudia, que ha levantado la mano. Por favor, María Claudia, abre el micrófono. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Carlos Jovet. Tengo la siguiente inquietud, doctor. Cuando usted hablaba del costeo de los productos, quisiera preguntarle, cuando yo soy una empresa importadora, en el caso de ser un importador exclusivo para Colombia, y cuando yo voy a realizar el costeo de los productos, no sé si no me quedó claro cuando usted dijo que había que trabajar siempre con los precios de mercados actuales. Entonces, mi inquietud va hacia la parte cuando uno costea, que trabaja con una tasa representativa, en el momento en que le llega la factura de importación. ¿Qué aconsejaría usted para aplicar lo que nos dice de trabajar con los precios del mercado? Porque, o sea, yo realmente no tengo competencia, o sea, porque yo soy distribuidor exclusivo para Colombia. El producto que nosotros importamos es un producto que solamente nosotros lo distribuimos
Entonces, en comparación con los precios, allí es que me queda como la duda, no sé si me hago entender. Porque es que yo tomo siempre es la tasa representativa al momento de legalizar la importación ya cuando me llega acá. Entonces no sé si eso me está influyendo para el costeo de los productos o no sé si lo estoy haciendo mal en ese caso. Ok, entiendo perfectamente tu pregunta, por lo que no vamos a tener problema con la respuesta. Mira, yo lo que estoy diciendo, cuando tú vas a costear tus productos, tú tienes que utilizar lo que establece la NIC 2 y tienes que utilizar o el método de valoración, el FIFO, o el método promedio, o el método de identificación específica, y puedes utilizar técnicas, por ejemplo, como el costo estándar, que es una técnica que está asociado al promedio. Puedes utilizar la técnica que utilizan en el supermercado, que es el precio de venta menos un porcentaje, que está asociado al método de primero que entra, primero que sale. Pero eso es para efectos contables. Eso es para efectos contables. Pero ahora fíjate, María Claudia, imagínate que tú, el producto que compraste, que importaste, lo importaste a una tasa de 3.000 pesos el dólar. Y la última vez que compraste, lo compraste hace mes y medio. Y ahora que tú estás revisando los precios a los cuales vas a vender el producto, tú tomas en consideración el precio contable del inventario. Fíjate qué problema tendrías al vender ese producto utilizando la tasa de cambio que pagaste cuando importaste, que era de 3.000. Si, por ejemplo, hoy cuando lo vayas a vender, la tasa de cambio está en 4.000. Significa que a través del precio de venta podrías tener una ganancia con relación a los costos contables que tienes el inventario. Pero no sería un monto suficiente para que con el flujo de efectivo de la venta puedas comprar la misma cantidad de materia prima o de productos importados que compraste hace mes y medio, porque es que ahora la tasa es de 4.000. O sea, tendrías que tener un 33% más de flujo de efectivo para comprar la misma cantidad. Entonces, lo que yo estaba hablando no era de un tema de costos contables. Yo lo que estaba hablando era de una estructura de costos actuales para poder formular precios de venta que me permitan obtener un ingreso que me permita crecer, que pueda seguir creciendo. Porque de la otra manera, lo que haría es empezar a disminuir mi operación y terminaría desapareciendo. Es a eso a lo que me refería. No sé si esta respuesta es lo que esperaba. Sí, doctor, me queda claro. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, doctor. De nada, de nada. Yo creería, de pronto la adición ahí a Claudia, doctor, con el permiso suyo, discúlpeme, de que Claudia, así ella sea la distribuidora a nivel nacional, solamente exclusiva de este producto, pero este producto se consigue en otros países. Yo creería que ella, dentro de sus costos, debería de pronto ella es compararse entonces con el vecindario a ver qué tan rentable le saldría a la persona importarlo, ¿ya? Con todos esos costos de importación. Porque si aquí, listo, pueden tener la exclusividad de ustedes de la distribución, pero si a la persona que de pronto requiera ese producto que ustedes distribuyen, le sale de pronto importado a menor costo, yo creería que esa sería de pronto una comparación que no podría dejarse pasar por alto. Claro, en este caso estarías hablando de que en tu Revenue Management Activity tendrías como competencia el hecho de que cualquier consumidor de tu producto pueda adquirir el producto por su cuenta y cuál sería el precio, de tal manera de tú tener esa información y poder gerenciar esa situación.
Muchas gracias. A ti, Gracias, a ti. James. Bueno, si alguien más quiere de pronto hacer algún otro aporte o hacer alguna pregunta, y si no, le damos el paso a María Teresa. ¿No más preguntas? No hay más preguntas, María Teresa. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. En nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, damos las gracias al doctor Carlos Manuel Llobet San Nicolás por participar con sus conocimientos y gran experiencia en esta conferencia. La importancia de ser un buen asesor para los negocios de nuestros clientes. Normatividad de aplicación. Además de los principios básicos, tener en cuenta la información del entorno, diaria, semanal, periódica, para efectividad de nuestras asesorías. Herramientas gerenciales como conocimiento del origen del negocio, costos, financiación o costo financiero de cada producto, generación de efectivo y por ende utilidad al final del proyecto. Doctor Llobet, interesante escuchar a un profesional conocedor del tema y que logra transmitir sus conocimientos de forma didáctica, siendo clara y de fácil entendimiento. Este espacio académico extiende la invitación para cuando quiera acompañarnos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es el compartir de conocimientos. Gracias, doctor Gabriel Gaitán, por su continuo apoyo. A todo el auditorio, los compañeros del Salón Contable, estudiantes, los contadores de nuestra ciudad y de otras ciudades, hoy nos acompañaron de Candelaria, Bolívar, Florida Blanca y de otros países. Tenemos compañeros de Chile, Perú, Aruba. Gracias por acompañarnos. La crisis económica continúa desafortunadamente, pero nosotros como contadores no podemos parar en el estudio y actualización normativa. Los esperamos en nuestra próxima reunión el 24 de noviembre con el tema Sistema Integral de Administración de Riesgos con el doctor César Augusto Salcedo Montoya. El link para acompañarnos es el mismo que utilizaron el día de hoy, así que los esperamos a todos. Feliz noche, un abrazo virtual. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Lo esperamos por acá. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias Hasta a luego. todos. Ah, también le mandaron un saludo desde El Salvador, doctor Carlos.